Shalom, buenas tardes desde mi casa. Quiero compartir con ustedes el estudio Vezot Haberajá, que es la última porción del libro de Devarim, ya que hemos concluido con Simchat Torah, el ciclo de estudios del 57-85, y ya para este Shabbat comenzamos con el ciclo 57-86 con el libro de Bereshit o de Génesis. Y usualmente, por alguna razón, esta porción casi nunca tengo la oportunidad de compartirla y estoy aprovechando esta tarde para hacerlo así. Y como les dije, la porción se llama Vezot Haberajá, y esta es la bendición que se encuentra en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 33, verso 1 al capítulo 34, verso 12. Pero antes, como siempre, de estudiar la Torá, hacer la bendición que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y con esta porción en la cual Moisés, sabemos que ya el Señor le dijo que va a morir, que va a partir, y él hace una bendición que es algo común y algo esperado de los padres hacia sus hijos. Y recuerden que Moisés ha sido como un padre para el pueblo de Israel desde Egipto hasta este momento, 40 años después que ellos están junto a entrar a la tierra prometida. En otros lugares tenemos la bendición que Isaac le hace a sus hijos en Génesis 27, y también Jacob antes de morir a todos sus hijos se encuentra en Génesis 48 al 49. Y esta porción, como les dije, es la última del libro de Devarim, y es la costumbre que en Simchat Torah se lee esta porción y se lee parte del libro de Bereshit o de Génesis. Pero no tuvimos la oportunidad de hacer eso, ya que estábamos festejando y celebrando con la Torah y haciendo la liturgia de Shemini Atzeret, pero aprovechando hoy, esta porción tiene 41 versos, 512 palabras y 1989 letras. Así que es la última porción en el cual Moisés hace una bendición a todas las tribus de Israel. Y comenzando en el capítulo 33, verso 1, dice: y esta es la bendición, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir. Dijo: Hashem vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Y aquí lo que está haciendo más o menos como un recordatorio, un resumen, dejándonos saber que desde el monte Sinaí, Hashem se presenta a su pueblo con los mandamientos, con la Torá. Y a pesar de que menciona a Seir y al monte de Parán, da a entender los comentarios que este es un lugar común en el cual se esperaba la presencia de Hashem. Y dice: resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego, la Torá, a su mano derecha. Y recuerden que la mano derecha implica bendición, autoridad, fuerza, poder. Verso 3: de cierto ama a su pueblo, todos los consagrados estaban en tu mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Recordando que la Torá, más que leyes, son instrucciones, son direcciones para que el pueblo de Israel sepa guiarse, no tan solo el pueblo de Israel, sino también todos nosotros. Es una guía, es un manual de vida. Verso 4: cuando Moisés nos ordenó una Torá como heredad
de la congregación de Jacob. Y fue rey en Yeshurún. Recuerden que el término Yeshurún proviene de Yashar, que significa algo completamente derecho, recto, y es un nombre como de decir un nombre de cariño, un nombre especial que Hashem le da al pueblo de Israel. Y fue rey en Yeshurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y ahora comienza tribu por tribu a dar una bendición específica a cada uno de ellos. Es interesante que los comentaristas dicen que aquí no está haciendo la bendición en base al orden de nacimiento de cada uno de ellos, sino más bien en el orden geográfico, en el orden que las tribus, los terrenos se iban a distribuir como tal en la tierra. Dice, viva Rubén, que es el primogénito, y no muera, y no sean pocos sus varones, dando a entender una bendición de prosperidad al pueblo de Rubén. Y esta bendición profirió sobre Yehudá. Dijo así: Oye Hashem la voz de Yehudá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Dando a entender que, como sabemos, Yehudá siempre enemigos, pero que al clamar a Hashem, Hashem siempre responde. Verso 8. A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para el hombre de tu agrado, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y su madre: Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Aquí, con respecto al pueblo de Leví, recuerden que el Tumim y el Urim eran unas piedras que se guardaban en el pectoral del sumo sacerdote, que eran utilizados como oráculos, como una forma de cuando el pueblo, sobre todo los reyes, tenían preguntas a Hashem, venían al sumo sacerdote, quien se presentaba a Hashem, inquiría, y las respuestas eran dadas a través de esas piedras. Aún hoy día no se sabe exactamente cómo funcionaban, pero sí se sabe que había una respuesta que era entendido que provenía de parte de Hashem con respecto, sobre todo respecto a salidas a guerrear. Y cuando habla de que no reconocieron a su padre, a su hermano, ni cosas así, recuerden que en el momento en que ellos tuvieron que tomar acción por lo que pasó con el becerro de oro, que Hashem dijo, pues elimina a aquellos que se envolvieron en tal idolatría, ellos fueron los únicos, fue la única tribu que se levantó a cuidar, a guardar, a proteger, a honrar el nombre de Hashem e hicieron lo que él les pidió. Por lo tanto, ellos recibieron la bendición del sacerdocio, del ministerio del tabernáculo y luego del templo. Verso 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. O sea, una de las funciones del levita es enseñar sobre todo la Torá al pueblo de Israel. Y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. O sea, todos los servicios del Mishkan y del templo. Bendice Hashem lo que hagan y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrezcan, para que nunca se levanten. O sea, de nuevo, el favor con el pueblo, con la tribu de Leví, una, por su función como ministros del templo de la casa de Hashem, trayendo el incienso, trayendo las ofrendas, enseñando al pueblo, enseñando la Torá. También ellos son puestos como jueces cuando lo del Sanedrín era parte del grupo de hombres que estaban en medio del Sanedrín. Verso 12. A Benjamín dijo: El amado de Hashem habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esto hace referencia al templo como tal, porque si usted alguna vez ha visto los diagramas de dónde queda ubicado el templo dentro de los terrenos de las tribus de Israel,
Básicamente el templo, sobre todo el altar, queda dentro del territorio de Benjamín. Es una pequeña parte, muy pequeña de Yehudá, que forma parte de el área del templo o donde queda el altar. Por eso dice que el amado de Hashem habitará confiado cerca de él. O sea que el templo va a estar exactamente en el terreno de Benjamín, sobre todo el altar. Y una partecita muy pequeña le pertenece al terreno de Yehudá. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esos hombros es una referencia donde colindan las fronteras de Benjamín con las de Yehudá. A José dijo a Joseph: bendita de Hashem sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con lo que brota a cada luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de Joseph y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, tales son los millares de Manasés. Recuerden que Efraín y Manasés son los hijos de Joseph, siendo Efraín el más pequeño, pero a quien se le dio la primogenitura cuando Jacob los bendijo, que serán grandes tribus, o sea, gran multitud de personas. Y miren toda la bendición que le da a Joseph, sobre todo con respecto a la agricultura, con respecto al fruto de la tierra. Y si usted alguna vez ha ido a Israel, ya ha visitado, por ejemplo, el área de Itamar, que tenemos la bendición de visitar cada vez que vamos, parte de los terrenos de Itamar quedan en Efraín y Manasés, y esa tierra, a pesar de que cuando uno mira así, muchas partes se ven como desiertas, al contrario, es tan fructífera y la producción de frutos, de animales, es increíble y el sabor es exquisito. Por lo tanto, y las uvas, ¿qué uno dice de las uvas? Hay unos cuantos viñeros en esa área y los vinos son absolutamente riquísimos. Y el toro o el búfalo es un símbolo asociado con Joseph, que tiene que ver con fuerza y con poder. Luego el verso 18 dice: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salgas, y tú, Isaacar, en tus tiendas, dando a entender que Zabulón estaba asociado con barcas, era lo que se diría más bien, y trabajaban en el mar. Y con respecto a Isaacar, cuando habla en sus tiendas, se da a entender que la tribu de Isaacar tenía que ver mucho con los estudios de la Torá. Y recuerden que morar en tienda hasta cierto punto es una forma simbólica de decir que está bajo la Torá en términos de estudio, de mucho estudio de la Torá, lo que se conoce como el Beit Midrash. Beit Midrash es la casa de estudio. Y si recuerden, en Isaías capítulo 9 verso 12 hace referencia a Zabulón y a Neftalí, aunque el Neftalí un poquito más adelante, con respecto a el Mashiach. Así que si pueden ir un momentito al libro de Isaías capítulo 9 verso 12, en Isaías 9 verso 12 dice, perdón, verso 2, 1 y 2. Dice: mas no habrá ya más oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, que se hace referencia a Galilea, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, les ha comenzado a brillar la luz. Y eso también hace referencia en el Evangelio de Mateo. Vaya por favor a Mateo 4, del 12 al 16. En Mateo 4, verso 12 al 16, hace mención de lo que dice Isaías. Dice
En el verso 12, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí. Cada vez que menciona el mar es el mar de Galilea, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte les ha amanecido una luz, haciendo referencia a la luz del Mashiach. Recuerden que Yeshua le encantaba el área de Galilea, y ese es mi lugar favorito. Cuando vamos a Israel es el lugar en que yo me siento más conectada con el Señor, sobre todo cuando hacemos el, el viajecito en la barca en el mar de Galilea. Eso para mí no tiene precio. Así que Galilea muy hermoso, y a Yeshua también le encantaba Galilea. Y dice en el verso 19: llamarán a los pueblos a su monte, allí ofrendarán ofrendas de justicia, pues gustarán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Recuerden que una de las cosas que dicen con respecto a Zabulón es que ellos los que, al ser dedicados al mar, a la pesca y cosas así, al mercadeo en el mar, ellos eran los que atraían los moluscos o los caracoles que se usaban para hacer la tinción de los zitzi, del azul, lo que llama el petil tejele. Verso 20, Agad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como el león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Hashem. Aquí describen a Gad como león. Recuerden que el león simboliza, es un animal feroz, que simboliza poder, también simboliza realeza, o sea que no solamente Judá a quien utilizan como símbolo de león, sino también a Gad y otras tribus. Pero sobre aquí menciona a Gad. Un comentario que vi que me estuvo muy interesante, que dice porque allí le fue reservada la porción del legislador, que está haciendo una referencia a Moshe. En el verso 22, Adán dijo: Dan es cachorro de león, también león, que salta desde Bashán. Y recuerden que Bashán es un lugar muy fértil, muy hermoso, que queda en la parte norte de Israel. Y Dan, a pesar de que al principio, cuando se le entregó la tierra, cuando uno está leyendo en el libro de Josué, fue más bien como en el medio de la tierra de Israel. Cuando ellos llegan a conquistar esa área, él es bien difícil, entonces ellos se mueven hacia el norte. Y Dan viene a ubicarse en la parte más norte de todas las tribus. Por lo tanto, Dan en sí queda al norte. Y usted cuando busca los mapas, a veces va a ver a Dan en el medio, a veces lo va a ver en el norte, pero realmente terminó ubicándose en el norte. Verso 23, a Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Hashem, posee el occidente y el sur. Ya habíamos hablado cuando hablamos de Zabulón respecto a Neftalí, porque son dos tribus que quedan cerca. Verso 24, a Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Dando a entender que Aser lo asocian con, cuando habla de aceite, dicen que donde está la tribu corresponde a Aser, que hay mucho petróleo, que hay mucho petróleo. También habla respecto al aceite de los olivos, el cultivo de los olivos. De nuevo, si usted ha ido a Israel, usted sabe que el olivo se encuentra en todo sitio. Y hacen con el olivo muchas cosas, hacen jabones, el aceite, eh, cosméticos, muchas cosas muy interesantes y muy ricas. Dice en el verso 26, no hay como el Elohim de Yeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza.
Lo de cabalgar sobre las nubes es un motif muy reconocido en el antiguo Medio Oriente, en que era una característica que le daban a los dioses, que los dioses cabalgaban sobre las nubes, en el sentido de que tenían, cuando salían a guerra, esa era una forma en que ellos llegaban, que es una forma en que ellos cabalgaban. Se tiene que ver también con el control del clima. Ejemplo, cuando hablan de Baal, lo describen así, cabalgando en las nubes, el dios de las tormentas, de la lluvia, de la fertilidad, pero que en sí, a diferencia de Israel y el antiguo Medio Oriente, las demás naciones, es que ellos entienden que Hashem es el que tiene control de todas las cosas, es un solo Elohim para todo, diferente a las demás culturas en que eran muchos dioses para muchas cosas. ¿Ok? Y hace referencia, si usted va un momentito al Salmo 104, verso 3, en el Salmo 104, verso 3 dice, que construye sus aposentos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. De nuevo, es un simbolismo que era utilizado mucho en el antiguo Medio Oriente, pero aquí también se utiliza con respecto a Hashem, dando a entender que es Él el que tiene control de todas las cosas, del clima, de la agricultura, de las victorias, de la prosperidad, de la bendición, de todo lo que se le está hablando a las tribus de Israel. Y dice en el verso 27, el eterno Elohim es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob aparte brota en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Hashem, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Aquí el término altura, cuando uno lo busca en el hebreo, es la palabra bamot, de donde viene también bima. Recuerden que bima es donde ponemos la Torá, la mesa donde ponemos la Torá que queda alta. También un bima o un bamot era un lugar alto, pero aquí también, además de significar un lugar alto, que usualmente lo usaban para hacer adoración, hacer ofrendas y cosas así, también es una referencia a las espaldas del enemigo, en otras palabras, parándose sobre las espaldas del enemigo. Y luego en el capítulo 34 lo que tenemos es ya la finalidad de Moisés. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah que está enfrente de Jericó. Y le mostró a Hashem toda la tierra de Galaad hasta Dan, o sea, completamente del sur al norte. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev, que viene siendo la parte más sur o más desierta, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Hashem, esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Hashem, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Hashem. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y es así, nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Lo enterró Hashem mismo, que dan a entender los comentarios que esto es un acto de amor, un acto de benevolencia, un acto de favor que él hizo con su siervo amado, aquel a quien hablaba con él cara a cara. O sea que la relación que existía entre Moisés y Hashem fue muy única, muy íntima. La forma que ellos se comunicaban fue muy especial. Por lo tanto, Hashem tiene esa benevolencia para con Moisés, que él mismo lo entierra.
y no se sabe dónde fue, y muchas de las cosas que dicen los comentaristas que Hashem lo hizo así para que nadie idolatrara a Moisés, nadie utilizara el lugar de su sepultura como un lugar de idolatría. Sabemos que eso era algo que se veía mucho en la cultura en ese tiempo, que era la cultura o la adoración o ¿cómo es? El hacer ritos a los muertos. Eh, Cosas que Hashem dice que eso no se hace, porque ellos entendían en el antiguo Medio Oriente que los espíritus de sus familiares ya muertos los protegían a ellos. Entonces le mantenían con alimentos, comida, agua y cosas, cuando sabemos que eso está completamente prohibido por Hashem. Y dice, verso 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que Moisés, como me parece dije la vez pasada, no era que no hubiera podido seguir, pero no le tocaba a él hacer la función de Yehoshua. A él le tocaba haber sido redentor, sacar al pueblo, llevarlo y guiarlos hasta el punto que Hashem dijo, ahora en adelante le toca a otra persona. Y vamos a ver por qué, la relación del por qué. Y verso 8 dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del llanto y del luto por Moisés. Y Jehoshua, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Hashem mandó a Moisés. Por lo tanto, Yehoshua fue escogido. Recuerden que Yehoshua es el que va a introducir el pueblo a la tierra y va a repartir la herencia a la tierra. Y no es causalidad en el sentido de que el nombre de Yeshua es la forma cortada de Yehoshua, que significa salvación, y él salva, ya salva, Yehoshua. Y antes, recuerden que cuando se le da la comisión a Yehoshua, Moisés pone sus manos sobre él e imparte de su sabiduría. Porque si hay una cosa que es importante y necesaria que todo líder tenga es sabiduría, pero no sabiduría humana ni sabiduría del mundo, es la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que proviene de Hashem, que fue lo que pidió Salomón. Y por eso, porque él pidió sabiduría para saber cómo lidiar con el pueblo de Hashem, el Padre le dio otras bendiciones. O sea, eso es algo muy importante. Quiero que vayan un momentito al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, 24. En Gálatas 3:24 dice, con respecto a la Torá, porque Moshe, que representa la Torá, y Yehoshua, que representa a Yeshua. Verso 24 dice, de manera que la Torá ha sido nuestro ayo hacia Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim mediante la fe en Mashiach Yeshua. O sea, el ayo era, aquí conforme como dice el comentario en esta Biblia, dice, el ayo es, dice, el término griego no se refiere a un maestro, sino a un esclavo asignado a cuidar del estudiante mientras éste concurre a la escuela y a asistirlo con sus deberes y tareas. O sea que la Torá nos sirvió como un esclavo o un siervo asignado a cuidar al estudiante mientras nosotros estamos aprendiendo, mientras nosotros estamos siendo instruidos. Eso es lo que está el ayo ahí para ayudar. Dice, la ilustración no es negativa en sí misma. Los niños a menudo se encariñaban con su ayo y luego lo dejaban en libertad. Asimismo, los ayos solían tener mejor educación que las personas libres.
No obstante, aún así, a los pensadores judíos les parecía impactante, ya que para ellos la Torá era su maestro. O sea, que la Torá viene siendo como un maestro, como una guía, como un ayudante en lo que el estudiante va aprendiendo, va creciendo, va recibiendo la instrucción. Es una guía. Y eso es lo que hizo la Torá. La Torá ha sido una guía para llevarnos a el Mashiach. La Torá de Moisés, una guía para llevarnos a Yehoshua, porque Yehoshua, el Mashiach, es que nos entra a la tierra, es que nos lleva a la tierra, es que nos lleva al Padre. ¿Sí? Y luego dice en el verso 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, con quien trataba Hashem cara a cara. Y recuerden que cara a cara, como estaba diciendo, es una forma idiomática en el sentido de que Hashem mismo le dijo a Moisés, cuando Moisés le pidió que le dejara ver su gloria, le dijo, podrás ver mi espalda y yo te voy a poner aquí y te voy a tapar así, pero mi cara no la puedes ver porque ningún hombre puede ver mi cara y sobrevivir. Por lo tanto, cuando dice cara a cara, lo que está infiriendo es la relación que Moisés tenía con Hashem, que era como cuando un amigo habla con otro amigo, esa intimidad, ese acercamiento, esa relación que había entre ellos dos, era como si Moisés estuviera hablando cara a cara. Y sabemos que siendo Yeshua el profeta, que es como Moisés, Yeshua era de igual manera la intimidad de Yeshua para con el Padre, como un hijo, es igual como lo era Moisés con Hashem. Y eso lo podemos ver en varios versos. Si vamos un momentito al Evangelio de Juan 12:49. En Juan 12:49 dice, aquí está hablando Yeshua, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Que eso también es la definición del verdadero profeta de Hashem. Es aquel que habla exactamente lo que Hashem ha puesto en él o en ella. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Escuchen eso lo está diciendo Yeshua, su mandamiento. ¿De dónde encontramos esos mandamientos? En la Torá. Son los 613 mandamientos que encontramos en la Torá. Yeshua no vino a imponer, a cambiar, ni a traer mandamientos nuevos. Todo lo que él habló es conforme a lo que dice la Torá, porque eso es lo que hace un verdadero profeta. El profeta de Hashem habla porque dice Hashem y tiene que estar alineado con la Torá. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él no añadió nada. En Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6, vaya un momentito al libro de Hebreo, capítulo 3, versos 5 al 6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, como un criado, para testimonio de lo que había de anunciarse después. Pero Masías como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Pero Masías, como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, la fidelidad, la lealtad y la gloria de nuestra esperanza. Verso 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Hashem le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Otra cosa que tenemos que entender en el pergamino de la Torá, en el rollo completo, cuando comienza y lo que vamos a comenzar este Shabbat, que es Bereshit, la primera letra en ese pergamino es una bet, una bet. Y está escrita que se ve más grande que las demás letras. Recuerden que cuando hay algún cambio en las letras en la Torá es significativo, hay que ponerle atención, porque tiene un mensaje, porque usualmente las letras tienen que ser iguales en tamaño, en forma, o sea que no pueden haber nada diferente, al menos que sea para enseñar algo. Entonces, Bereshit comienza con una bet engrandecida. Y cuando uno termina de leer, como estamos haciendo ahora, la última porción de Barim, la última letra o la última palabra es Israel. Y Israel termina con la Lamed, Lamed, que para nosotros sería como la L, la Bet, crecida la B de bueno de nosotros. ¿Pero qué quiere decir eso? Si unimos esa Lamed, la última letra, recuerden que todo es de derecha a izquierda, tomamos la Lamed y la unimos esa Bet al principio, deletrea la palabra Lev. Y la palabra Lev en hebreo significa corazón, dándole a entender de un principio que todo el rollo de la Torah, que todo el pergamino, no es otra cosa que el corazón de Hashem, lo que está escrito, lo que enseña, las instrucciones, las leyes, los estatutos, los decretos, los preceptos, todo, las ordenanzas, todo eso es una sola oración, un solo verso. De ahí proviene universo, un solo verso. Por lo tanto, es el corazón de Hashem en su palabra. Eso es lo que Él nos ha dado, eso es lo que apuntaba el Mashiach y eso es lo que Mashiach enseñó, vivió y dejó como su legado aquí en la tierra en lo que Él regresa. Él no hizo nada nuevo ni cambió las cosas. Por lo tanto, hemos llegado a la finalidad de este ciclo para comenzar un ciclo nuevo. Este Shabbat, Dios mediante, que comenzamos con la porción de Bereshit. Empezamos de nuevo el ciclo. Para mí, este viene siendo el ciclo número 22. Ya son 22 años, gracias al Padre Celestial, estudiando su Torah, ciclo tras ciclo. Y les puedo decir que a pesar de que lo que se está leyendo es lo mismo, las enseñanzas son muy diferentes. Siempre el Padre enseña algo nuevo, siempre, siempre, siempre. Yo llevo 22 años y siempre aprendo algo nuevo, porque es como edificar algo, que uno edifica, pone un cimiento y por ahí sigue edificando hasta que llega a tener un edificio enorme. Pues de igual manera, ciclo tras ciclo, uno va estableciendo sobre la base y ese edificio va creciendo. El entendimiento va creciendo, la sabiduría va creciendo, el conocimiento va creciendo. Y todo eso no es simplemente para tener conocimiento y crecimiento. Ese crecimiento debe ir a la par con un crecimiento en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Cada vez nos debamos sentir más unidos a Él, conociéndolo mejor, entendiéndolo mejor, para poder servirle mejor y amarlo aún más a través de su Mashiach. Así que ha sido una gran bendición el terminar otro ciclo gracias al Padre Celestial. Terminamos ya las festividades del otoño y comenzamos de nuevo. Todo es un volver porque solamente así podemos entender y podemos ver cuán verdadera es su palabra. Cada vez que estamos leyendo una porción, lo que está ocurriendo en el mundo está muy asociado con las porciones de la Torá y muy asociado con nuestras mismas vidas. Usted trata de verse
en las narrativas de la Torah. Que Dios mediante, para este ciclo, una de las cosas que quiero hacer y poner énfasis es en los personajes. Quiero ver hasta qué punto podemos estudiar un poquito más los personajes y ver qué podemos sacarle, cómo podemos vernos y relacionarnos con los personajes de la Torah. Así que, como es el último libro, siempre decimos Hazak, Hazak, venid, Hazek. Sé fuerte, seamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque continuamos. Hay que seguir otro ciclo, empezarlo y terminarlo. Así que si usted ha estado haciendo los ciclos completos, recuerden la importancia de leer, de leer. Muy importante leer las porciones, porque como les dije, a pesar de que son las mismas porciones año tras año, el entendimiento, el conocimiento y las cosas que se aprenden, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Así que espero que nos acompañen en este nuevo ciclo que comienza ahora este Shabbat. Comenzamos con Bereshit, Dios mediante, así que espero poderlos ver en nuestro estudio. Si usted no se puede conectar con nosotros, pues usted sabe que siempre ponemos la grabación en YouTube. De ahí también puede verlo cuando usted tenga un momentito. Y no olvide, por favor, compartir con su familia, con sus amistades, con otras personas. Y siempre estoy a la disposición para contestar preguntas si usted tiene alguna. Los mismos pueden comunicarse por email, por WhatsApp, por Telegram, y tan pronto yo tenga la disponibilidad y si sé contestarle, le contesto o buscamos la forma de encontrar su respuesta. Así que de nuevo, muchas gracias por todo eh, su respaldo, por aquellos que nos envían donaciones, por aquellos que se conectan, por aquellos que comparten, esperando que podamos juntos comenzar un nuevo ciclo. Así que nos veremos en Shabbat, si el Señor así lo permite. Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, donde quiera que esté, a la hora que nos estén viendo. Que tengan un día muy feliz, muy bendecido y será hasta la próxima. Shalom, shalom.